Entonces les voy a compartir la pantalla para iniciar. Bueno, entonces bienvenidos a este taller, el taller de la tercera semana de cálculo diferencial. Entonces, lo que vamos a ver, básicamente, cómo convertir funciones que están escritas en un lenguaje cotidiano a símbolos matemáticos que nos permitan hacer un análisis cuantitativo de los datos que hay implícitos. Bueno, entonces vamos a iniciar primero con funciones lineales y después vamos a pasar a la parte de funciones exponenciales. Bueno, entonces, les voy a explicar más o menos cuál va a ser la metodología. La metodología es más o menos la siguiente. Yo les voy a proponer una serie les voy a compartir una serie de ejemplos y después de cada ejemplo les propongo un ejercicio. Yo les voy a dar un tiempo para ello, para que lo resuelvan, para que lo piensen, y después de cierto tiempo, 5 o 10 minutos, empezamos a compartir la solución. Entonces, entre todos lo vamos a ir solucionando. Entonces, pues la idea es que sea algo muy interactivo, la idea es que ustedes intenten hacer los ejercicios, la idea no es que se sientan forzados a hacerlos bien o mal, sino la idea es que los intenten hacer. Entonces, así es como se aprenden las matemáticas, intentando, en una forma de ensayo y error. Bueno, entonces vamos a iniciar con la primera parte, donde vamos a ver algo de funciones lineales. Entonces, vamos a iniciar con un ejemplo. Entonces, este ejemplo, escrito, nos dice que tenemos un joven luchador de sumo que decidió comenzar una dieta alta en proteínas para ganar peso rápidamente. Inicialmente pesaba 90 kilogramos y ganó peso a una razón constante. Después de 8 meses pesaba 138 kilogramos. Entonces, con todos estos datos que nos están dando, la idea es determinar cuál es el peso del luchador como una función del tiempo. El tiempo en meses, como nos lo ponen acá. Entonces, ¿qué es lo primero? Las variables, ¿cierto? Entonces vamos a identificar con una W el peso del luchador. Y con una T el tiempo. Entonces, hay algo muy importante y es que, como nos dicen que él ganó peso a una razón constante, entonces esta es la clave donde yo puedo identificar este problema con una función lineal. Entonces, recordemos que una función lineal es de la siguiente forma. Entonces, acá tenemos el peso total como una función del tiempo, W. Este W0 aparece ahí y T, que representa ya, como lo habíamos dicho, el tiempo, que va a ser la variable independiente. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un gráfico, básicamente con los dos datos que nos dan, donde tenemos el peso en kilogramos y el tiempo en meses. Entonces, la primera columna vamos a poner que inicialmente, cuando el tiempo era 0, ¿cuál era el peso? Ahí nos lo dan en el problema, ¿cierto? Acá nos lo dan escrito, dice pesaba 90 kilogramos. Entonces, ese es el primer dato. El siguiente es ¿cuál? El otro que nos dicen, después de 8 meses, pues en tiempo ponemos 8 y en peso ponemos 138 kilogramos.
Bueno, entonces, con esto podemos calcular cuál es la pendiente. ¿Cómo se calcula una pendiente? Bueno, vamos a calcular dos cosas. Este W0, que es el peso inicial, y la pendiente. La pendiente es la razón de cambio entre el peso dividido entre el cambio que hay en el tiempo. Entonces, en este caso, es 138, es el peso final, menos 90 en el numerador. Y en el denominador va a ir el tiempo final, que es 8 meses menos el inicial, que es 0. Entonces, realiza esta operación, ustedes la pueden ir comprobando ahí en una calculadora o en el computador mismo, da 6. 6 kilogramos por mes. Listo. ¿Cuál es el otro? Entonces vean que ya tenemos la pendiente, nos falta solamente este valor, que sería el peso inicial, pero ese, ¿qué es el peso inicial? Es justamente el peso cuando el tiempo era igual a 0. Cuando el tiempo es igual a 0, acá me lo están dando, ¿cierto? Dicen que es 90 kilogramos. Entonces el peso va a ser, el peso inicial va a ser 90 kilogramos. Entonces ya tengo los datos para construir la función. Entonces, en total, o sea, como resultado, la función que obtengo es esta. Peso va a ser igual a 90, que es el peso inicial, más 6 veces t. Esta va a ser la función. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Recuerden que me pueden escribir por el chat o la respuesta que estamos buscando sería para el peso final o qué. ¿Cuál sería? Perdón, no le escuché lo último. O sea, esta función que halló, ¿es para Sí, el peso final o para el peso en general? ¿Cómo sería? ese sería el peso en general, porque digamos, acá, en esta función que yo tengo acá, puedo saber, por ejemplo, si yo quiero saber cuál es el peso en un tiempo t igual a 2 meses, por ejemplo. Entonces acá reemplazo, en vez de t pongo un 2. Sería 6 por 2, 12, más 90. 12 más 90 da 102. O sea que a los 2 meses, vean que esta es una forma general, que me dice, dado cualquier valor para el tiempo, cualquier valor en meses, porque esto está dado en meses, yo puedo saber cuál es el peso de este luchador, de sumo. Entonces, sí, por ejemplo, o para otro valor, por ejemplo, en t igual a 3 meses, 6 por 3 sería 18, ¿cierto? Más 90 sería 108 kilogramos, porque este también, digamos acá, está en kilogramos. ¿Listo? ¿Queda claro? Sí, claro, gracias. Listo. Bueno, muy bien por esas preguntas. Sí, la idea es que siempre que hagan preguntas, hacerlas, no se queden con ese tipo de preguntas. La idea de estos talleres es que ustedes aclaren todo ese tipo de preguntas, que participen, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a pasar al primer ejercicio propuesto. El primer ejercicio es este, es algo muy sencillo. Está muy relacionado con lo que acabamos de ver. Entonces, dice que tenemos un auto de carreras que se encuentra a 100 metros por delante del punto de partida. Y también nos dicen que sabemos que se desplaza con una velocidad constante de 200 kilómetros por hora. Entonces, acá lo que me dicen es determine la posición del auto en metros como una función del tiempo, en segundos. Y ya después hay una preguntita. Entonces, vean, lo primero que hay que hacer es que calcular o determinar esa función de la posición como función del tiempo. Y apenas ya tengamos eso, simplemente es responder esta pregunta reemplazando, así como lo que estábamos haciendo ahora con la pregunta que nos hizo, creo que era Joyner, no recuerdo quién fue. Bueno, entonces la idea es que nos tomemos para hacer este ejercicio unos 5 minuticos. Entonces,
tienen 5 minutos para que lo piensen, lo intenten hacer. No importa si el tiempo no les da, lo importante es que intenten hacerlo en este tiempo, ¿cierto? Que intenten hacerlo. No importa hasta dónde lleguen, si lo alcanzan a hacer todo, si llegan a la mitad, si llegan solamente a, no sé, un pedacito, lo importante es que lo intentemos hacer, ¿sí? Si hay alguna duda con el planteamiento, en lo que hay que hacer, me pueden hacer la pregunta, sea por el chat o por medio del micrófono. Bueno, entonces, bueno, voy a entonces a compartirles acá un tablerito para pasar a la solución. Listo, entonces les comparto acá. Listo. Bueno, entonces, acá lo primero, digamos cómo identifica uno acá que esto es una función lineal. Resulta que una velocidad constante básicamente es una razón de cambio constante. Una razón de cambio que es constante. Recordemos que cuando hay una razón de cambio que es constante, bueno, una razón de cambio constante, ¿de quién? De la posición una razón de cambio constante de la posición respecto al tiempo. Entonces, recuerden que cuando tenemos una razón de cambio constante de cualquier variable, listo, muy bien, Yulitza, me gusta mucho que me escriban ahí por el chat para tener presentes las respuestas. Bueno, esto significa que acá tengo una pendiente, ¿cierto? Una pendiente que siempre va a ser la misma. O sea que esa velocidad va a ser la pendiente de mi recta. Bueno, entonces acá va a ser lo que me dice el ejercicio. Hagamos acá un dibujito. Entonces, tenemos acá tenemos la pista. Tenemos aquí la pista, digamos que este es el punto de partida, inicio. Sería el inicio. Y por acá a los 100 metros se encuentra inicialmente el carro. Hay 100 metros. Hay 100 metros y entonces lo que acá está inicialmente, o sea, este es el inicio, el punto de partida, pero el carro inicialmente está acá. Acá, cuando el tiempo marca 0, el carro está ahí. Entonces, cuando el tiempo es igual a 0, el carro está justo aquí, a los 100 metros. Ya después, ¿qué vamos a hacer? Como él se mueve, el carro se mueve con una velocidad constante de 200 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, primero que todo voy a definir las variables que vamos a usar. Entonces, supongamos que X vamos a usarlo para la posición. Digamos, en cualquier instante, carro que va a estar por acá a una distancia X del inicio. Distancia X va a estar el carro. Vamos a dibujar acá el carro.
No quedó muy bonito, pero bueno. Supongamos que ese es el carrito. Entonces, la posición X va a estar dada por la posición inicial. ¿Cuál es esa posición inicial? Entonces, vean que cuando el tiempo vale 0, ¿cuál era la posición del carro? Era, ¿en qué posición se encontraba? Se encontraba a los 100 metros. O sea que 100 metros va a ser la posición inicial. Más la pendiente, que va a ser la velocidad, multiplicado por el tiempo. Pero, entonces acá hay que poner cuidado, porque este 100 está en metros, ¿cierto? Esto está en metros. Pero esta velocidad la tenemos inicialmente en kilómetros por hora. Entonces, primero vamos a pasar esa velocidad de 200 kilómetros por hora a metros por segundo. 200 kilómetros por hora lo va a pasar a metros por segundo. ¿Qué tengo que hacer para pasar estos kilómetros a metros? Entonces, sabemos que 1 kilómetro son 1000 metros. Entonces, acá en uno de los dos voy a poner los 1000 metros y en el otro voy a poner el kilómetro. ¿Dónde pongo el kilómetro? Lo voy a poner acá abajo. ¿Por qué? Ya les voy a decir por qué. Primero, 1 kilómetro son 1000 metros. ¿Por qué se pone abajo? Para poderlo cancelar con este kilómetro que está arriba. Y ahora voy a multiplicar por, voy a hacer lo mismo. Sabemos que en una hora hay 3600 segundos. ¿Cierto? Pero entonces en un lado voy a poner una hora y en el otro voy a poner los 3600 segundos. ¿Dónde pongo la hora? Pongo arriba. Y abajo los 3600 segundos. ¿Por qué puse arriba la hora? ¿Quién me puede responder eso? Para cancelarlo con el que está al inicio y que quede segundo. Exacto. Segundo. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Listo, entonces para cancelar esta hora con esta que está abajo. Listo, entonces acá si yo hago la operación sería 200 por 1000 dividido 3600. Entonces, si ustedes lo hacen ahí en la calculadora, me da 2000 por 1000 dividido 3600, eso me da 55.5 aproximadamente. 55.5, ahora sí, metros por segundo. Entonces, acá la función, ¿cómo me va a quedar? Queda 100 más 55.5 multiplicando al tiempo. ¿Sí? Entonces, listo. Muy bien. Ya tenemos la función. Esta es mi función. ¿Sí? Me relaciona la posición con el tiempo, ¿cierto? La posición como una función del tiempo. Bueno, acá entonces vamos a responder la pregunta. Nos dice, ¿cuál es el tiempo que necesita para estar a 350 metros del lugar de partida? O sea, de este del inicio. Nos están preguntando cuál es el tiempo para que este carro se encuentre a 350 metros del punto inicial. Digamos que es acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí X va a ser 350. ¿Sí? Entonces, sabemos que X es igual a 100 más 55.5 por el tiempo. Entonces, de acá vean que lo único que no conocemos, ahí es el tiempo. Este tiempo acá. Listo. Este tiempo. Entonces, simplemente es despejar el tiempo de acá. Entonces,
Voy a dejar a este lado, voy a escribirlo así, 100, simplemente los voy a cambiar de lado para que me quede más fácil. Entonces ahí lo reescribí simplemente cambiando lo que está a la izquierda, lo puse a la derecha, y lo que está a la derecha lo puse a la izquierda. Ahí no hice nada, básicamente. Pero, entonces, la idea era cuál es, dejar acá a este lado todo lo que tenga t y todo lo que tenga números, sean valores numéricos, a la izquierda. ¿De quién? De la igualdad, obviamente. Entonces, este 100 lo voy a pasar a este lado de acá. Entonces yo no me quedé sin espacio por ahí. Yo borro acá esta parte de la conversión. Básicamente, lo que vamos a hacer es esto. Lo que tenemos es, tenemos 100 más 55.5t igual a 350. Desde acá tenemos que 55,5 por t es igual a 350, lo dejo igual, y este 100 estaba ahí sumando, lo paso acá a restar. Entonces simplemente me va a quedar 50 perdón, acá, veámoslo acá, 55.5 por t va a ser igual a 250. 350 menos 100. Entonces, de acá, vean que este factor está multiplicando a la t, lo va a pasar a dividir al otro lado. Simplemente obtengo que t va a ser igual a 250 dividido entre 55,5. ¿En qué tenemos que tener cuidado ahí? En las unidades. Borro acá. Todo esto. Y entonces tenemos que, recordemos que esto de acá estaba en kilogramos, ¿cierto? Todo este 350, perdón, es en kilogramos, en metros, perdón. Esto estaba en metros, tanto el 100 como el 350. O sea que acá tengo que t es igual a 250 metros. Y abajo que tengo una velocidad que ya sabemos que está en metros por segundo. 5,5 serían metros sobre segundo, de hecho, ¿cierto? Recuerden que ese por segundo es simplemente lenguaje. Bueno, esta división, ¿cuánto me da? Si yo la realizo en la calculadora, 150 dividido 55.5, esto me da 4,5. Esto me da que el tiempo, cuando el carro se encuentra aquí, se encuentra en este punto, aquí, a los 350 metros, es de 4,5. ¿Cuáles serían las unidades? Vean que este metro con este metro se cancela. Y este segundo está en el denominador, o sea que pasa al numerador. Ya, simplemente el tiempo en el que se encuentra a 350 metros del punto de partida es 4,5 segundos. ¿Alguien le queda alguna pregunta? Bueno, Julissa, no sé por qué te había dado así. Yo creo que el problema fue donde tomaste el tiempo. Bueno, no sé, de pronto las unidades, no sé. De hecho,
el mío estaba bien. Lo que sucede es que es la distancia que recorre el tiempo que está ahí, es el tiempo desde la distancia 0 hasta la distancia 350. Yo tomé como tiempo 0 la distancia 0. O sea, para mí la distancia, los 100 metros no era la primera distancia. Así como yo le decía, en 100 era 1.8, en 350 ya era 6.3. Si usted resta 6.3 menos 1.8 da 4.5. Solo que todos estábamos considerando el inicio en 0, no en 100. Que es lo que le preguntaba a Fabián. Listo, sí, listo, sí. Entonces sería el mismo, pues estaban haciendo el mismo planteamiento. Bueno, digamos que sí, a veces uno puede encontrar cierta ambigüedad en los ejercicios, pues no hay problema, está muy bien de hecho que lo hubieran hecho y la forma que lo hicieron parece pues, estar bien, ¿cierto? Digamos, acá yo le estoy compartiendo una forma, digamos, la forma que yo tuve de interpretarlo, ¿cierto? Digamos que puede ser pues, digamos, yo escogí una forma que es muy estándar, que se usa, digamos, cuando uno ve los cursos de física o así, pero digamos, la interpretación que ustedes hicieron está bien, ¿cierto? Claro, acá Fabián me está diciendo algo, es que si se hubiera podido hacer con la distancia en kilómetros, sí, está bien, pero hubiéramos tenido que pasar 100 metros a kilómetros, o sea, pasar todo a kilómetros, ¿cierto? 100 metros y 350 metros a kilómetros. Pero de igual forma está bien. Lo único que sí es que acá, pues en el ejercicio lo especificaba, ¿cierto? Que darlo en metros, la posición en metros y el tiempo en segundos, ¿cierto? Pero digamos, si se hubiera acá puesto darlo en kilómetros, claro, tocaba pasar esto a kilómetros. Y la velocidad ya quedaría bien, ¿cierto? Bueno, de nuevo, muy bien por hacerlo, ¿cierto? Por tomarse el tiempo para pensarlo e intentar hacerlo. Entonces, si no hay más preguntas, voy a pasar al siguiente ejercicio. Listo, allá debe aparecer en pantalla. Listo, entonces les voy a compartir otro ejemplo de funciones lineales. Vamos a hacer otro ejercicio y ahí para que pasemos inmediatamente a funciones exponenciales, que digamos es la parte más fuerte de este taller. Bueno, entonces, en este ejemplo tenemos el peso, dice, bueno, el peso acá está simbolizado como WL en kilogramos de un objeto en la Luna, es directamente proporcional al peso, que lo pusimos, acá está en verde, que este mouse no me deja apuntar. Bueno, la idea es que ahí dice que el peso de un objeto en la Luna es directamente proporcional al peso de ese objeto, de ese mismo objeto, pero en la Tierra. Entonces, me dice que un astronauta que pesa 90 kilogramos en la Tierra pesa 14,4 kilogramos en la Luna. Entonces, la idea es con esos dos datos escribir el peso de una persona o de un objeto en la Luna como una función del peso en la Tierra. Apenas ya hayamos hecho eso, pasamos a este segundo punto que nos dice, si un astronauta pesa 120 kilogramos en la Tierra, ¿cuánto pesará ese mismo astronauta en la Luna? Entonces, bueno, acá, bueno, este lo vamos a solucionar acá. Entonces, lo primero es lo siguiente. Me dicen que hay una proporcionalidad directa.
Cuando me hablan de una proporcionalidad directa, estoy hablando de una función lineal. Entonces, esta es otra forma de identificar cuando tengo una función lineal. Si tengo una proporcionalidad directa, tengo una función lineal. Bueno, entonces, eso implica que la función nos va a quedar de esta forma. Nos va a quedar la función, la variable, digamos, dependiente sería WL, peso en la Luna, como una función del peso en la Tierra. Y va a ir acompañado de esta M, que va a ser ¿quién? Va a ser la pendiente. Vean que acá, a diferencia del caso anterior, no tenemos algo acá más una constante, no tenemos como una condición inicial. Siempre que hay una proporcionalidad directa, ¿eso qué quiere decir? Por ejemplo, en este caso, si el peso, ¿cuál va a ser el peso de algo en la Luna si su peso en la Tierra es 0? Si su peso en la Tierra es 0, pues el peso en la Luna va a ser 0. ¿Sí? Entonces, por eso acá no hay ninguna constante que se le sume. ¿Sí? Bueno, sabemos que el peso en la Luna de una persona es de 14,4 kilogramos cuando su peso en la Tierra es de 90 kilogramos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo hacemos para calcular esa M que aparece ahí? Simplemente despejándola y reemplazando, ¿cierto? Reemplazando acá donde está WL, 14,4, y acá donde está WT, poniendo 90. Y podemos despejar a M. ¿Y ahí qué hice? Reemplacé. ¿Sí? Simplemente reemplacé y acá despejo. ¿Despejo a quién? A M. Entonces M va a quedar igual a 14,4 dividido entre 90. Vean que como ambos están en kilogramos, ¿qué pasa con esto? Se cancelan, ¿cierto? Simplemente los kilogramos sobre kilogramos se me van a cancelar y me va a dar un número. Simplemente un número que es, en este caso, 14,4 dividido 90 es igual a 0,16. Bueno. Entonces, ya puedo reescribir la función. Entonces, simplemente el peso en la Luna de un objeto va a ser 0,16 veces multiplicado el peso de él, pero en la Tierra. Entonces, ya tengo mi función. Entonces, ahora paso a responder la pregunta. ¿Qué pasa si un astronauta que pesa 120 kilogramos en la Tierra, bueno, ¿qué pasa cuando ese peso es de 120 kilogramos? ¿Cuál es el peso en la Luna? Pues simplemente es que reemplazar ese valor acá. Si el peso en la Tierra es 120, entonces simplemente reemplazamos acá, donde teníamos WT, reemplazamos ese 120 kilogramos y obtenemos el peso en la Luna. Sería simplemente 0.16 por 120. 16 por 120 me da 19,2 kilogramos, ¿sí? Bueno, entonces con eso simplemente podemos responder la pregunta y es que el peso de esta persona en la Luna es de 19,2 kilogramos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Con este ejercicio. Bueno, no. Listo, muy bien. Entonces, vamos a pasar a resolver este ejercicio. Entonces, este es el último. El experimento de Galileo. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a proponer acá otro ejercicio para pasar a la parte exponencial, ¿sí? Vamos hasta acá, todo ha sido lineal. Entonces, tenemos un ejercicio que me dice, suponga que una farola se encuentra en el extremo superior de un poste de 4 metros de altura, situado en una calle horizontal y recta. Si un hombre de 1.5 metros de estatura camina por dicha calle, alejándose del poste, expresar la longitud de su sombra, acá me dicen ya un símbolo, lo simbolizamos por ese, la sombra, como una función de la distancia del hombre al poste. Y esa, digamos acá esta distancia la vamos a simbolizar con una X.
Entonces, creo que en también unos 5 minutos lo podemos realizar. Entonces, a partir de este momento, 5 minutos para que intenten hacerlo, ¿sí? Intenten hacerlo, ¿sí? No se queden esperando a que lo resolvamos acá. La idea es que practiquemos y pongamos en práctica todo lo que hemos visto hasta ahora de matemáticas. Todo lo que sabemos de matemáticas. Bueno, entonces vamos a pasar acá a la solución. Aquí hay que utilizar algo de geometría. Entonces primero hagamos el dibujito. Entonces tenemos un poste, 4 metros. Un poste con una lámpara acá arriba. Y tenemos una persona pongámosle acá que este es de 4 metros. Y tenemos, bueno, a una persona, como nos dicen ahí, de 1,5 metros. Digamos que esta es la persona, mide 1,5 metros. Bueno. Entonces, bueno, voy a dibujar acá el piso. Sería el piso y hagamos acá. Lo más importante son estos rayos de luz. Estos rayos de luz van a formar acá básicamente 2 triángulos. Digamos que la persona llega hasta ahí, hasta esa altura. Ponle pelo para que quede. Pues, bueno, entonces tenemos básicamente 2 triángulos, ¿sí? Uno grande, todo este de acá, y este pequeño que es el formado por la persona. Entonces aquí tenemos también esta parte de acá, sería la parte donde se genera la sombra de esta persona. La parte de acá es la parte de sombra. Entonces acá va a estar la S que necesitamos. Y toda la distancia, esta distancia de acá va a ser X. Con la distancia acá va a ser X. Lo que está en azul. Bueno, tenemos 2 triángulos. Entonces acá vamos a usar algo que se llama, que ustedes ya han visto, que se llama semejanza de triángulos. ¿Qué es lo que me dice la semejanza? Es lo siguiente. Tenemos 2 triángulos. Hagámoslo por acá arriba. Tenemos 2 triángulos donde todo esto acá mide A grande, A mayúscula, y este pequeño acá mide A minúscula, y este mide B mayúscula y este B minúscula. Lo que me dice la semejanza es que A mayúscula es AB mayúscula, lo que A minúscula es AB minúscula. ¿Sí? Esto mismo lo vamos a aplicar aquí.
Entonces, bueno, yo borro acá. Lo voy a borrar para que me quede espacio. Voy a borrar esto que acabé de hacer, pero simplemente era para mostrarles lo que vamos a usar, ¿cierto? La semejanza. En este caso, tenemos lo siguiente. Tenemos que x más s, que es la longitud de la base de este triángulo grande, x más s es a 4 metros, lo que S, que es la base del triángulo pequeño, es a 1,5 metros, que es la altura de ese triángulo pequeño. ¿Sí? Entonces acá, de acá vamos a despejar, ¿cierto? Entonces, bueno, voy a dejar este acá así, x más s igual a 4 metros de S sobre 1,5 metros. De metros con este metro se cancela. Recuerden que 1,5 en fracciones es 3 medios. Y recordemos que, por ejemplo, este 4 se puede escribir como 4 sobre 1 sobre 3 medios. Entonces, fijando lo que se conoce como la ley de la oreja, tenemos que en la parte del numerador, bueno, acá me faltó la S, entonces tengo que x más s es igual a, multiplico 4 por 2, que me da 8, dividido entre 3 por 1, que me da 3. 8 octavos de S. Entonces voy a pasar todo lo que tenga S a la izquierda de la igualdad. Esta S la dejo quieta, esta es de esta misma de acá. Esta misma. Y este 8 tercios que está acá positivo lo paso acá negativo. Me queda 8 tercios de S. Igual a esta X, la voy a pasar a este lado de acá a la derecha. Como está positiva, la paso negativa. Entonces, vean que acá puedo factorizar. S es factor de 1 menos 8 tercios igual a menos X. ¿Cuánto es 1 menos 8 tercios? Hagámoslo por acá. 1 menos 8 tercios es lo mismo que tener acá 1 sobre 1 y se hace, para saber quién va en el denominador, se multiplica simplemente en los denominadores. 1 por 3, 3. Y para saber quién va en el numerador se hace en cruz. 1 por 3, 3, y 1 por 8, 8. Y acá va un menos, ¿cierto? Entonces sería 3 menos 8, que es menos 5 sobre 3. Entonces por este lado simplemente va a tener que, tengo menos 5 tercios de S es igual a menos X. ¿Sí? Bueno, voy a borrar a este lado. Profe, Sí, claro, dígame. me perdí en el menos X de arriba, ¿Cómo? en el de ¿por qué menos X? ¿Por qué menos X? Ya le explico. Resulta que, no sé este puntero, resulta que esta X que está acá positiva, yo la pasé al otro lado de la igualdad. Entonces, como estaba positiva, la paso negativa. Lo mismo que este 8 tercios que estaba a este lado positivo, lo pasé a la izquierda de la igualdad y por eso pasó negativo. ¿Sí me entiendes? O sea, eso lo entiendo, pero ¿por qué hizo eso? ¿No era más fácil? Sí lo entiendo por qué lo hizo. No, sí entiendo qué hizo, pero no por qué. Porque no simplemente pasó a S como negativa. Ah, bueno, no, porque la idea es expresar a S cada como una factor. función de X. Y recuerden que cuando uno hace eso, pues la idea es que a un lado quede una y al otro lado quede la otra.
Sí, el 8 tercios lo pasé al otro Por lado eso yo le también hice para sacar para plata. juntar todo lo que tenga S, ¿cierto? Listo, sí, muy bien. Entonces, o sea, la idea era que todo lo que tuviera una S estuviera a un lado y todo lo que tuviera X estuviera al otro, ¿sí? Vamos, no lo aclaré, pero digamos esa era la idea, ¿cierto? Que todo lo que tuviera S quedara a la izquierda y todo lo que tuviera X a la derecha. Ahora sí queda claro. Bueno, a eso mismo voy, profesor, porque pudo ser X, entonces luego pasaba la S que está al lado izquierdo, la pasaba como menos S y quedaba la X positiva. Sí, sí, claro que sí se puede hacer. Digamos, o sea, uno lo puede hacer de muchas formas. Yo escogí simplemente Ok. una forma de hacerlo, pero tú también lo pudieras haber hecho así como lo estás diciendo y Ok, no hay ningún entendido. problema. Muy bien. De igual manera, así como usted lo lleva, simplemente multiplica por -1 y ya cambia todo. Claro que sí. Listo, entonces acá, esto es algo que voy a hacer. Este menos lo voy a cancelar con este menos de acá. Entonces por eso los estoy borrando, ¿sí? Y acá era menos 5 tercios y acá menos X, los cancelo, ¿sí? Entonces simplemente me queda 5 tercios de S es igual a X. Entonces, la idea, como lo que me está planteando el ejercicio es expresar a S, o sea, la sombra, como una función de la distancia X del hombre al poste, entonces voy a dejar a la S sola, entonces, y al otro lado voy a dejar todo el resto, ¿cierto? Entonces lo voy a hacer así. Acá tenemos 5 tercios de, acá tenemos 5 tercios de S, entonces voy a pasar este 5 tercios al otro lado. Como está multiplicando, lo paso a dividir. Bueno, o lo podemos hacer de esta forma. Este 3 que está dividiendo lo paso a multiplicar la X. ¿Sí? Entonces me queda S igual a 3X. Y este 5 que estaba multiplicando a la S, lo paso a dividir. Entonces, listo. Ahí ya obtengo la expresión. Entonces, este es un caso similar al que acabamos de ver. Que vean que no hay, acá no se le está sumando nada. ¿Sí? ¿Por qué? Básicamente, ¿por qué? Porque cuando la distancia del hombre al poste sea 0, digamos, si el hombre se encuentra justo acá, ¿cuál es la sombra de él? ¿Cuál es la sombra que proyecta? ¿Quién me responde? ¿Alguien me quiere responder? ¿Cuál es la sombra si esa persona se ubica justo ahí donde está el poste? Bueno, vale. ¿Cero? Pues usted mismo la está diciendo. Listo, muy bien, listo. Eso simplemente es para que ustedes interactúen, ¿cierto? Es 0, ¿cierto? Acá no hay sombra. Por eso. No hay sombra, entonces, por eso acá, ¿sí? Por eso acá no se está sumando ninguna constante. ¿Sí? Listo, muy bien. Muchas gracias por participar. Bueno, entonces, ¿queda alguna pregunta de este ejercicio? Esta es la forma final, ¿cierto? Realmente es esta es la sombra expresada como una función de la distancia del hombre al poste. Bueno, entonces vamos a pasar a presentación para continuar. Entonces vamos a pasar a la parte exponencial. Bueno, entonces, funciones exponenciales. Entonces vamos a hacer lo mismo, ¿cierto? La idea de esta es tener algo escrito y a partir de esas palabras, de eso que hay ahí, transformarlo en símbolos matemáticos, ¿sí? Entonces vamos a iniciar con un ejemplo que está basado en el número, en cómo se reproducen las bacterias. Entonces me dice que
el número, bueno, en un experimento cualquiera que se está haciendo en un laboratorio, entonces la idea es que se tiene un número de bacterias en un contenedor, el cual se duplica cada 5 minutos. Entonces me dicen que si a las 9 había una sola bacteria y a las 10 el contenedor está completamente lleno, ¿a qué horas se encontraba hasta la mitad ese contenedor? Listo, entonces vamos a pasar a solucionarlo. Entonces, ¿qué necesitamos saber acá? Bueno, primero vamos a denotar con N mayúscula el número de bacterias y vamos a llamar al tiempo con una T minúscula. Ese tiempo T lo vamos a dar así como está acá en minutos. Y N simplemente es un número, el número de bacterias. Entonces, me dicen que, vean que acá me dicen un dato y es que a las 9 había una sola bacteria. ¿Sí? Entonces, voy a llamar, ese N0 va a ser el número inicial de bacterias. Ahora lo voy a cambiar por su valor numérico, que va a ser, ya sabemos desde ya que es 1. ¿Sí? Por ahora, simplemente supongamos que inicialmente había un número de bacterias N0. Y ese 0, vean que estoy poniendo tiempo 0, pero en realidad son las 9 en punto, ¿cierto? Entonces simplemente vean que estoy como mirando el minutero, básicamente. Entonces, ese 9 es el 0. Bueno. Transcurridos 5 minutos, como se duplica, ¿cierto? Entonces vamos a tener que 5 minutos después, acá vamos a tener el número inicial de bacterias multiplicado por 2. Transcurridos otros 5 minutos, tenemos este número anterior multiplicado por 2, o sea, que sería el número inicial de bacterias por 2 a la 2, cuando ya han transcurrido 10 minutos. ¿Qué pasa cuando van 15 minutos? Sería 2 a la 3, N0 por 2 a la 3. ¿Sí? Vean que cada vez se multiplica por 2, por eso es que el exponente del 2, ¿cierto? Por eso el 2 cada vez aumenta el exponente. En 20 minutos sería número inicial de bacterias por 2 a la 4. Bueno, entonces aquí podemos ver lo siguiente. Entonces, el número de bacterias como una función del tiempo, entonces va a ser el número inicial de bacterias multiplicado por 2 elevado a una potencia. ¿Cuál es esa potencia? Vean que acá yo puse T sobre 5. ¿Por qué T sobre 5? Podemos verlo. Vean que cuando acá en esta última casilla, cuando el tiempo era 20 minutos, acá el exponente es 4. ¿Cómo hago yo para obtener de ese 20 un 4? Lo divido entre 5. Acá, en el caso anterior, cuando eran 15 minutos, ¿cómo hago yo para obtener a partir de 15 minutos una potencia 3? Les hago ese 15, lo divido entre 5, me da 3. Lo mismo aplica acá, 10 dividido entre 5 me da 2, 5 dividido 5 me da 1, por eso acá pues no aparece ningún exponente, porque es 1, y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, por eso la forma general, si uno lo sigue haciendo, se da cuenta que es esta. El número inicial de bacterias multiplicado por 2 a la T sobre 5. Bueno, entonces, acá vamos a aplicar lo que ya sabemos para este caso, y es que el número inicial de bacterias era 1. Entonces, mi función del número de bacterias como una función del tiempo es simplemente 2 a la T sobre 5. ¿Sí? 2 a la T quintos. Esa es la función que me modela el crecimiento de las bacterias en ese contenedor. Entonces, aquí ya vamos a, bueno, ya tenemos lo primero, tenemos la función. Ahora, entonces, vamos a pasar a responder esta pregunta. La pregunta que queremos responder es, ¿a qué hora se encontraba lleno solo hasta la mitad? Para eso vamos a usar los datos que nos están dando. Nos dicen que cuando son las 10, el contenedor está completamente lleno. Entonces, eso en términos de estos minutos, acá como lo estoy teniendo, ¿cierto? Estoy tomando las 9, como el 0, 9 y 5,
sería el 5, este sería las 9:10, 9:15, 9:20. Cuando llega a las 10 serían 60 minutos, ¿cierto? Entonces, tenemos que cuando el tiempo es 60 minutos, o sea, a las 10 se llena. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, vamos a reemplazar acá. Sabemos que cuando son 60 minutos, entonces acá si reemplazamos en esta forma general, en esta forma de acá, si reemplazamos t igual a 60, pues voy a obtener el número de bacterias con el que se llena todo el contenedor. ¿Sí? Entonces, cuando tiempo vale 60, obtengo exacto el resultado que me dio Yulisa. 4096 bacterias. Entonces, con ese número de bacterias, que se supone que todas son igualiticas, se llena el contenedor. Entonces, ¿con cuántas bacterias se llena a la mitad? Esa es la primera pregunta que tenemos que solucionar. Entonces, la respuesta es esta, ¿cierto? Si con 4096 se llena todo el contenedor, eso, muy bien, Alcides. Con la mitad se llena hasta la mitad, ¿sí? Algo totalmente lógico. Porque son bacterias del mismo tipo, o sea, que tienen el mismo tamaño, en las mismas dimensiones. Bueno, entonces con 2048 bacterias se llena hasta la mitad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En esta fórmula que me representa, ¿cierto? Que me modela el crecimiento de las bacterias en ese contenedor, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar acá en el número total de bacterias, voy a poner cuando hay 2048 bacterias. Y me voy a preguntar cuál es ese tiempo. ¿Sí? Recordemos que la pregunta es ¿a qué horas se llenó justo a la mitad? Entonces, por eso voy a poner acá el número de bacterias, 2048, ahí yo sé que va justo en la mitad, y me voy a preguntar por el tiempo. ¿Cuál fue ese tiempo? Para poder responder. Entonces, ¿qué voy a hacer? 2 a la t sobre 5 va a ser 2048. Acá vean que, fíjense que le puse a esa t para saber que es algo específico, que no es un tiempo variable, sino un tiempo específico, le puse una t sub m. Ese, digamos, va a ser entonces el tiempo que voy a calcular, esa t sub m. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Voy a aplicar logaritmo a ambos lados. Entonces voy a aplicar logaritmo en base 10, normal, logaritmo normal. ¿Qué pasa cuando yo aplico un logaritmo? Lo bueno cuando yo aplico un logaritmo es que el exponente que tiene, por ejemplo, en este lado izquierdo, el exponente que tiene el 2, que es t a la m sobre 5, lo voy a sacar de acá, ¿cierto? Va a pasar a este lado, así como lo puse acá. T a la m sobre 5 va a ser un factor del logaritmo en base 10 de 2. Ya a este lado derecho no he hecho nada, ¿sí? Lo dejé quieto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente despejar cuál es ese tiempo, ese t sub m. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente lo que está dividiendo, que es este 5, lo paso a multiplicar, y lo que está multiplicando, que es este logaritmo en base 10 de 2, lo paso a dividir. Entonces vean que ya tengo cómo calcular el tiempo. Si ustedes usan ahí la calculadora y calculan eso, se dan cuenta que esto da 55. ¿Sí? Aquí no le he puesto unidades, ¿sí? Recuerden que esto está en minutos, ¿sí? Porque todo lo estábamos trabajando desde el principio en minutos. Ese 55, ¿qué representa? Yo tengo que poner esa respuesta en términos de lo que me dio el problema. Recuerden que el problema empezaba a las 9 y terminaba a las 10. ¿Sí? O sea que lo que tengo es que a las 9:55 el contenedor se ha llenado hasta la mitad. Bueno, algo bien importante destacar acá es lo siguiente. Vean que este resultado no es muy intuitivo. ¿Por qué? Porque, digamos, uno tiene usualmente, digamos, es algo que se han leído con
detalle la guía de esta semana, uno tiene, digamos, uno tiende intuitivamente a pensar siempre de forma lineal. Entonces, digamos, si uno hubiera pensado esto de forma lineal y le dicen que a las 10 se llenó, entonces si a uno le preguntan cuándo llegó a la mitad, digamos, uno lo primero que se le viene a la cabeza es responder que justo a las 9:30. Pero vean que las funciones exponenciales no son del todo intuitivas, no es algo trivial. Vean que el crecimiento exponencial, vean lo que implica acá, que justo faltando 5 minutos iba a la mitad, y a los otros 5 minutos, o sea, ya a las 10 se llenó del todo. Vean que el comportamiento exponencial es, como les digo, no es tan intuitivo como el comportamiento lineal. Entonces, si no hay preguntas hasta ahí, pasamos a este ejercicio. Es muy similar, entonces la idea es que lo practiquemos, ¿cierto? Que practiquemos, pongamos en práctica eso que acabamos de ver y lo apliquemos para resolver este ejercicio. Si quieren alguna pregunta, me la hacen, por favor. Alguna pregunta que acabé de resolver. Si no hay preguntas, entonces para este vamos a dar unos 7, 8 minutos. Pueden intentar responder una de las 3 preguntas, no todas. Ahora en la solución vamos a verlas todas, pero vamos ahora por cuestiones de tiempo, pueden intentar responder solamente una. Si les da el tiempo, lo pueden hacer las 2, claramente. Listo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, así como ahora, hacer una tabla, ¿cierto? También tenemos bacterias, entonces es simplemente un número de bacterias, y acá vamos a tener el tiempo. A diferencia de ahora, esto va a estar dado en horas. Entonces el tiempo en horas. Bueno, me dicen, bueno, igual voy a tomar inicialmente un n sub 0, todavía no me va a preguntar cuál es, ahí nos lo dan, pero por ahora lo voy a trabajar así. Cuando el tiempo vale 0, esto es lo primero que tenemos que poner siempre. Número inicial cuando el tiempo es 0, listo. Me dicen que la población de bacterias se duplica cada 3 horas, entonces a la tercera hora voy a tener este número inicial multiplicado por 2. Cuando transcurren otras 3 horas, o sea, cada 6 horas, va a ser el número inicial multiplicado por, o sea, este número anterior multiplicado por 2, o sea, por 2 a la 2. ¿Sí? Aquí, cuando van 9 horas, sería este número anterior, n0 por 2 a la 2 por 2. Y 2 a la 2 por 2 es 2 a la 3. Aquí, cuando van 12 horas, sería n0 multiplicado por este 2 a la 3 multiplicado por 2. Y 2 a la 3 multiplicado por 2 es 2 a la 4. Y esto continúa así, ¿cierto? Entonces de acá yo tengo que el número de bacterias que va a tener en función del tiempo va a ser igual a este número inicial que yo tenga multiplicado por 2 a la que, el tiempo dividido entre 3. Vean que es el mismo análisis que hicimos ahora. Cuando van 12 horas, 12 dividido entre 3 me da 4. Por eso hay que dividirlo entre 3. Cuando van 9 horas, 9 horas dividido entre 3 me da 3. El exponente queda acá. ¿Sí? Y así sucesivamente. En el tiempo igual a 6 horas, 6 dividido entre 3 me da 2. ¿Sí? Vean que funciona. Eso siempre hay que hacerlo para verificar que sí funciona el modelo. Entonces, bueno, acá ya tenemos nuestro modelo. ¿Qué me está modelando esto? El crecimiento de la población de bacterias como función del tiempo, ¿sí?
el tiempo en horas. Bueno, entonces acá hay algo importante y es que ese N0 sabemos quién es, ahí nos lo dan, nos lo están dando. Ese número inicial de bacterias me dicen que son 100 bacterias. Entonces sería 100 por 2 a la T sobre 3. Esta sería la respuesta a la primera pregunta. Vean que acá me dice cuál es el número de bacterias como función del tiempo, ¿cierto? Para un tiempo después de T de horas, ¿cierto? Este tiempo está en horas. Entonces, esta sería la primera. ¿Cuál es el segundo? Me dice, calcule el tamaño de la población después de 20 horas. Muy sencillo. ¿Qué tengo que hacer? En vez de poner un tiempo cualquiera, voy a poner un tiempo específico que es de 20 horas. Acá, 100 por 2 a la 20 tercios. ¿Y eso cuánto me da? Si ustedes lo hacen en la calculadora, se dan cuenta que esto les da 1159. ¿Cómo es? No, perdón, 10.159. $10.159.4. Esto, la idea es que ustedes lo verifiquen, ¿sí? Verifíquenlo en la calculadora. Si tengo un error, me lo hacen saber, por favor. Entonces, esto es un número, el número de bacterias. Entonces, ese es el número de bacterias que habría después de 20 horas. Listo. Y, finalmente, el tercer punto, dice, ¿cuántas horas deberán transcurrir para que la población de bacterias sea igual a 1.000.000? Entonces, lo que tenemos que hacer es, acá, el número de bacterias va a ser 1.000.000. Y nos vamos a preguntar cuál es el tiempo. Nos vamos a preguntar por ese tiempo. ¿Sí? Les voy a borrar acá arriba. Ustedes ven que unas cosas no borran, pero bueno, no importa. Listo. Entonces, lo voy a volver a escribir acá arriba. Estoy quedando computador. Listo. Parece que ya listo. Entonces acá tenemos 100 por 2 a la T tercios igual a 1.000.000. Voy a escribir en notación científica, 1.000.000, 10 a la 6. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero que todo este 100 lo voy a mandar a dividir acá. Está multiplicando. Por 2 a la T tercios. Sería 10 a la 6 dividido 100. Entonces, 2 de estos ceros se me van a ir con 2 de estos, se me va a quedar 10 a la 4. Da 10.000. 10 a la 4. Entonces, acá, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago para poder bajar esta T tercios, esta T de acá? Aplico el logaritmo, lo voy a hacer en base 10. Ahí siempre no hay ningún problema con la base que ustedes usen.
logaritmo en base 10 de 2 a la t tercios va a ser igual al logaritmo en base 10 de 10 a la 4. Yo intento borrar esto. Ahora no quiso borrar. No me deja borrar esto. Bueno, no importa. Vamos a este lado. Bueno. Entonces, aquí voy a bajar. Recuerden que ¿para qué aplicamos el logaritmo? Para que este t tercios bajara. Me queda logaritmo en base 2 de 2. Perdón, en base 10. En base 10 de 2 igual al logaritmo base 10 de 10 a la 4. Entonces de acá voy a despejar al tiempo. ¿Sí? Ese tiempo es el que me interesa despejar. Entonces, esto que está multiplicando lo paso a dividir y esto que está dividiendo lo paso a multiplicar. Entonces, tiempo va a ser básicamente logaritmo 3 veces. Este 3 que está dividiendo queda ahí, logaritmo base 10 de 10 a la 4 dividido entre logaritmo base 10 de 2. Bueno. Listo, muy bien. Esto era básicamente, esto fue lo mismo que nos había compartido aquí Fabián. Perfecto, muy bien. Muy bien realizado. Entonces, cuando ya uno lo resuelve, esto, vean que todo lo que está a la derecha de la igualdad son números. Entonces todo eso se puede poner en la calculadora. ¿Cuánto da eso? 2 veces, sería 3, logaritmo. Bueno, esto me dio 39. 39,86 horas. ¿Sí? Eso es, muy bien, Fabián. Bueno, ¿queda alguna pregunta con este ejercicio? Para pasar al siguiente. En los otros vamos a tocar otro tipo de ejemplos también relacionados con funciones exponenciales. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿hay alguna pregunta? Si tienen preguntas, no se queden con ellas. Aprovechen en estos talleres que, digamos, para que la idea de estos talleres es que ustedes no queden con más preguntas, ¿cierto? No, que antes queden con más material que les pueda ayudar a solucionar las guías y hacer las actividades. Bueno, entonces voy a dejar de compartir acá. Y paso a la presentación nuevamente. Listo. Listo, ahora sí ya aparece. Bueno, entonces vamos a ver otro ejemplo, también relacionado con funciones exponenciales. Ahora vamos a hablar un poco de incrementos porcentuales. Bueno, entonces vamos a poner un ejemplo sencillo en el que, bueno, nos dicen que supongamos que el interés anual, no sé, de cualquier banco, es de 3%.
Entonces me dicen, si el saldo inicial en la cuenta es de 1.000 pesos, por decir algo, ¿cuántos años deberán transcurrir para que el nuevo saldo sea de 10.000 pesos? Listo, entonces vamos a solucionarlo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, tener en cuenta es ese 3% en número, ¿qué es? Eso es 3 dividido entre 100, o sea, 0,03. ¿Sí? Bueno. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Vamos a hacer una tabla, como lo habíamos hecho ahora. Entonces vamos a poner el tiempo, ahora en años, y vamos a poner acá los pesos, ¿cierto? La moneda, pesos. Entonces, inicialmente, vean que me dicen, el saldo inicial en la cuenta es de 1.000 pesos. Entonces, lo voy a poner. Cuando el tiempo era 0 años, tenía 1.000 pesos. ¿Cierto? Eran 1.000 pesos. ¿Qué pasa al año? Cuando ya transcurre un año, entonces sería, vean que acá lo que se hace es que se tiene los mismos, o sea, serían los mismos 1.000 pesos más el 3% de ese 1.000. Vean que eso es lo que me quiere decir acá esto, ¿cierto? Me dice que incrementa 3% cada año. ¿Sí? Entonces sería 1.000 más 1.000 más 1.000 por 0,03. O sea, el 3% de 1.000. Aquí entonces puedo factorizar estos dos números. ¿Sí? Entonces sería 1.000 factor de 1 más 0,03. 1 más 0,03 es 1,03. Por eso ahí aparece este resultado. Bueno, para tenerlo en cuenta, sigamos trabajando con esta parte de la izquierda. ¿Qué pasa cuando el tiempo son 2 años? Entonces vean, sería exactamente lo mismo que hay arriba, más eso mismo multiplicado por 0,03. ¿Sí? Si hay alguna pregunta en este punto, me la hacen por favor, para poder seguir. ¿Todo bien hasta acá? Bueno, parece que todo va bien hasta acá, listo. Entonces, voy a, en una página solamente, voy a resolver esto. ¿Qué es esto último que tenemos ahí? Vean que está bien largo, entonces la idea es reducir. Vean que acá cuando iba un año, lo redujimos, ¿cierto? Hicimos la reducción y simplemente me quedó 1.000 por 1,03. Cuando el tiempo son 2 años, vamos a ver qué pasa. Entonces, esta misma expresión que la que teníamos ahí, entonces la vamos a simplificar. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero, vean que hay un paréntesis, lo vamos a destruir. Es lo primero que vamos a hacer. Entonces me queda, los primeros dos términos son exactamente los mismos, en 1.000 más 1.000 por 0,03, y aquí destruir paréntesis. 1.000 por 0,03 más 1.000 por 0,03 por 0,03, o sea, 0,03 al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer ahora? Vean que tengo factor común 1.000 en todos. Tengo como factor común al 1.000. Entonces lo saco, abro un paréntesis y ¿cuál es el factor acá del 1.000? Acá en este primer caso es, vean que solamente está el 1.000, entonces sería un 1. Acá el factor sería 0,03. En este, nuevamente, 0,03. Y en este, 0,03 al cuadrado. Entonces, obtengo esto de acá. Pero vean que estos dos son los mismos, 0,03. Entonces sería simplemente 1 más 2 veces 0,03 más 0,03 al cuadrado. Pero acá hay algo muy importante y es que todo esto de acá se parece a lo siguiente. Esto es un binomio al cuadrado, donde uno de los dos términos es el 1. Y vean que 1 más 2a más a al cuadrado es 1 más a todo al cuadrado. ¿Sí? Entonces aquí la a sería 0,03. Entonces obtengo lo siguiente. ¿Sí? Sería esta expresión. Simplemente sería 1 más 0,03 todo elevado a la 2.
Bueno, si hay algún problema en algún paso, me lo hacen saber inmediatamente, por favor. Entonces, aquí, ¿qué tengo? Pues simplemente hice la suma. 1 más 0.03 es 1.03. ¿Sí? Y que está elevado a la 2, entonces por eso ahí está, elevado a la 2. Entonces, ese fue el resultado, ¿cierto? Ese es el resultado transcurridos 2 años. Entonces acá, en resumen, lo que llevamos. Cuando el tiempo eran 0 años, o sea, al inicio, teníamos 1.000 pesos, eran 1.000 pesos. Al siguiente, son 1.000 pesos multiplicado por 1.03. Al segundo año son 1.000 pesos ya multiplicados por 1.03 a la 2. Entonces, podemos ver de acá que esto continuaría de la misma forma. Al tercer año sería 1.000 por 1.03 a la 3 y así sucesivamente. Entonces, podemos concluir que la forma general para obtener la cantidad de pesos al año, bueno, para cualquier año, donde T es cualquier año, es esta. 1.000 por 1.03 a la T. Porque acá no hay que dividirlo entre nada. Porque acá, vean que cuando el tiempo son 2 años, acá tengo una exponente 2. Cuando tengo un año, el exponente es 1. ¿Sí? Entonces, acá no hay que dividirlo entre nada. Eso siempre hay que analizarlo antes de poder poner acá esto, ¿sí? Bueno. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Que es responder en una de las preguntas que me hacían. ¿Cuántos años deben transcurrir para que ese P, para que ese P sean 10.000? Es decir, para tener 10.000 pesos, que sean 10.000 pesos. Entonces, ¿qué va a hacer? Ese P, 10.000, lo voy a reemplazar ahí, justo ahí donde lo puse, ¿sí? Ahí voy a reemplazar ese 10.000 y me va a preguntar quién es el tiempo, ¿sí? Para responder esa pregunta. Entonces, tenemos que, sería esto mismo acá, ¿cierto? Vean que esta T la voy a llamar T sub n para especificar que es un tiempo específico que solamente se cumple para cuando este P vale 10.000. Vean que esto que escribí ahí es exactamente lo mismo de arriba, ¿sí? Bueno. Entonces acá simplemente es despejar, ¿sí? Despejo, pues acá hice un despeje. Tengo 1.03 a la T sub n igual a 10.000 dividido 1.000, que me da 10. Y aquí lo mismo, aplico logaritmo a ambos lados. Voy a usar logaritmo igual que ahora, base 10. ¿Qué hago? ¿Para qué lo aplico? Para bajar este exponente, para bajar el T sub n. Y al otro lado, fíjense que es logaritmo en base 10 de 10 es 1, simplemente. Entonces, obtengo que ese tiempo es 1 sobre el logaritmo en base 10 de 1.03. ¿Sí? Y eso me da como resultado 77.9 años. Esa es la respuesta a esa pregunta. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuántos años deben transcurrir para que sean 1.000 pesos, para que sean 10.000 pesos? Esa es la respuesta. Entonces, vamos a pasar, si no hay preguntas acá, vamos a pasar a este ejercicio. Vean que el ejercicio es muy similar a lo que acabamos de hacer, ¿sí? Simplemente que me dicen, ya, bueno, que tenemos la presión atmosférica, es una función de la altura, y me dicen el porcentaje en el cual él reduce, ¿cierto? Que se reduce, decrece, ¿cierto? La presión decrece a medida que se aumenta la altura, ¿cierto? Decrece a 0.4% cada 100 metros que se sube, ¿cierto? Entonces me dicen que al nivel del mar, la presión atmosférica es de 101.3 kilopascales. La idea acá es hallar la fórmula, así como lo hicimos ahora, para esta presión, y aquí
simplemente responder esta pregunta. ¿En qué porcentaje se reduce la presión atmosférica cuando se sube a una altura de 2000 metros sobre el nivel del mar? Vean que acá esta frase, si no la ve, este símbolo, MSNM, si no lo conocen, es eso. Metros sobre el nivel del mar. Vean que el ejercicio es muy similar a lo que acabamos de hacer, ¿sí? Simplemente que me dicen, ya, bueno, que tenemos la presión atmosférica, es una función de la altura, y me dicen el porcentaje en el cual él reduce, ¿cierto? Que se reduce, decrece, ¿cierto? La presión decrece a medida que se aumenta la altura, ¿cierto? Decrece a 0.4% cada 100 metros que se suben, ¿cierto? Entonces me dicen que al nivel del mar, la presión atmosférica es de 101.3 kilopascales. La idea acá es hallar la fórmula, así como lo hicimos ahora, para esta presión, y aquí simplemente responder esta pregunta. ¿En qué porcentaje se reduce la presión atmosférica cuando se sube a una altura de 2000 metros sobre el nivel del mar? Vean que acá esta frase, si no la ve, este símbolo, MSNM, si no lo conocen, es eso. Metros sobre el nivel del mar. Vean que el ejercicio es muy similar a lo que acabamos de hacer, ¿sí? Simplemente que me dicen, ya, bueno, que tenemos la presión atmosférica, es una función de la altura, y me dicen el porcentaje en el cual él reduce, ¿cierto? Que se reduce, decrece, ¿cierto? La presión decrece a medida que se aumenta la altura, ¿cierto? Decrece a 0.4% cada 100 metros que se suben, ¿cierto? Entonces me dicen que al nivel del mar, la presión atmosférica es de 101.3 kilopascales. La idea acá es hallar la fórmula, así como lo hicimos ahora, para esta presión, y aquí simplemente responder esta pregunta. ¿En qué porcentaje se reduce la presión atmosférica cuando se sube a una altura de 2000 metros sobre el nivel del mar? Vean que acá esta frase, si no la ve, este símbolo, MSNM, si no lo conocen, es eso. Metros sobre el nivel del mar. Bueno, entonces acá la idea era hacer lo mismo, ¿cierto? La idea es hacer vamos a poner acá el tiempo. Y aquí la presión atmosférica. Las unidades de la presión atmosférica van a ser kilopascales. Y las del tiempo van a ser... perdón, acá no es tiempo, sino... es altura. La vamos a llamar H, como usualmente se denota la altura, como se dice en inglés, height. Entonces, aquí simplemente en metros. Bueno. Listo, entonces cuando la altura es de 0, o sea 0 metros sobre el nivel del mar, sabemos que la presión atmosférica es de 101.3 kilopascales. ¿Qué? Cuando son 100 metros, ¿qué pasa? 100 metros sería, entonces, es lo anterior, es 101.3, pero vean que acá, a diferencia del caso anterior, no se suma, sino que se resta. ¿Por qué? Se disminuye. Disminuye en esta cantidad multiplicado, sería 101.3 multiplicado por, o sea, sacándole el 0,4%. ¿Cuánto es el 0,4%? Esto es 0,4 dividido entre 100. Esto es lo mismo que 0,004. ¿Sí? Que sería por 0,004. ¿Cuánto me da esto? Vean que acá hay un factor común, 101.3 sería factor de 1 menos 0,004. ¿Sí?
Eso, ¿cuánto es 1 menos 0,1 menos 0,004? Eso es 0,996. ¿Sí? Cuando van 200 metros, a 200 metros sobre el nivel del mar, ¿qué pasa? Sería esto anterior, o sea, 101,3 por 0,996 menos eso mismo, o sea, 101,3 por 0,996 multiplicado por 0, 0 punto 0, sí, 0,04. Listo, muy bien. Vamos hasta ahí. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien. Listo, por ahí Julitza me escribió una respuesta hace unos minutos. Listo. Vamos a verificar. Listo, entonces, aquí, ¿qué hay que hacer? Vean que tenemos un factor común que es todo este 101,3 por 0,996. ¿Sí? Véanlo acá y véanlo acá. Sacamos factor común de 1 menos 0,004. Y esto me vuelve a dar ¿cuánto? Esto me vuelve a dar 0,996. O sea que sería 101,3 por 0,996, que es esto mismo que hay acá, multiplicado otra vez por 0,996, o sea, a la 2. ¿Sí? Entonces, podemos ver que la forma general en que la presión va a variar, yo borro eso. La presión va a cambiar con respecto a la altura de esta forma. Sería simplemente 101,3 por 0,996 a la altura. Pero vean que acá hay algo muy importante. Cuando la altura es 200, acá tenemos un 2. Cuando la altura es 100, acá tenemos como exponente, vean que acá no hay exponente, entonces es un 1. ¿Sí? ¿Cómo hago yo para obtener de un 200 un 2 y de un 100 un 1? Dividiendo entre 100. ¿Sí? Esta sería entonces la forma en que podemos modelar la presión como una función de la altura. ¿Sí? Esta H es la altura en metros. Listo. Entonces, eso sería lo primero, la forma, y ya después la fórmula, ¿cierto? El modelo, la función, es una función exponencial, y me faltaría acá responder la siguiente pregunta, que dice, ¿en qué porcentaje se reduce la presión atmosférica cuando se sube a una altura de 2.000 metros sobre el nivel del mar? ¿Qué tengo que hacer? Calcular la presión cuando esta H, para responder esa pregunta, voy a hacer H 2.000 metros, ¿cierto? Entonces, reemplazo acá el valor que me dé P de 2.000, reemplazando ahí, ¿cuánto me da? Pues si hago todo el cálculo, sería 101,3 por 0,996 a la 2.000 sobre 100. Eso me da 93,5 aproximadamente. 93,5 kilopascales, que son las unidades, kilopascales. Esa es la presión. Para saber cuál es el porcentaje, pues eso ya lo pueden hacer ustedes por regla de 3, ¿cierto? Sería simplemente, si el 100% es 101,3,
¿Cuál es el 93,5? ¿A qué porcentaje equivale? Y la resta entre el 100% y ese porcentaje que obtengan es la pregunta o sea, es la respuesta a esa pregunta. Que se reduce la presión atmosférica en ese porcentaje. ¿Será necesario que lo haga o qué? Bueno, ya son las 4, no creo que les alcance a mostrar el otro ejemplo. Terminemos este bien entonces y ya. Les quería mostrar otro ejemplito, pero pues no sé. Si ustedes de pronto tienen tiempo, pues, no tendría ningún problema mostrarse. Bueno, una pregunta. ¿Es necesario que termine esta parte acá para saber cuál es el porcentaje? No, listo. Ustedes ya responden lo del porcentaje. Bueno, entonces les voy a compartir la presentación para mostrarles la presentación. Y terminar de mostrarles el ejemplo que les quería mostrar, que es básicamente los que cargue. Es este. Dice, la vida media de cierto isótopo radioactivo es de 11 años. Exprese la masa de este isótopo en gramos como una función del tiempo en años. Hay una preguntita ahí que hay que responder, que es, ¿cuál debe ser la cantidad inicial para que al cabo de 18 años se tengan exactamente 200 gramos? Bueno, algo que es muy importante tener con estos isótopos, es muy importante tener en cuenta, es que vean que un isótopo tiene una vida media. ¿Qué significa esa vida media? Que transcurrido cierto tiempo, él se reduce a la mitad de su masa, se desintegra la mitad de su masa, entonces queda con la mitad de la masa. ¿Qué pasa cuando vuelva a transcurrir ese tiempo? Esa masa se va a reducir a la mitad. La mitad de la mitad es un cuarto, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando transcurre otra vez esa vida media? Va a reducirse a la mitad. La mitad de un cuarto es un octavo. Entonces vean que cada vez va decreciendo, sería un medio, un cuarto, un octavo, y ahí seguiría, vean que ahí cuál es el patrón, 1 sobre 2, 1 sobre 2 a la 2, 1 sobre 2 a la 3, así sucesivamente. Entonces por eso este tipo de modelos son exponenciales, ¿sí? Entonces, bueno, entonces de eso deducimos que la masa de un isótopo decae exponencialmente como una función del tiempo. Entonces lo vamos a escribir de esta forma. Vean que acá estoy utilizando al número de Euler y acá hay una K, ¿sí? Entonces vean que este Euler lo puedo siempre cambiar por otra base, siempre y cuando yo cambie esta K adecuadamente. Bueno, acá lo que tengo es que simplemente una descripción de lo que es la vida media, y es que, como lo dije ahora, la vida media de un isótopo es justamente el tiempo que tarda en disminuir su masa a la mitad. Bueno, si su vida media es de 11 años, entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, este 11 años lo voy a reemplazar ahí, en el tiempo. Entonces, ese t va a ser un 11. Y esto de acá, la masa, va a ser, como es su vida media, sé que es su masa inicial dividido entre 2. Vean que ese m sub 0 es la masa inicial. Entonces, lo voy a reemplazar ahí. Entonces, reemplazando, obtengo eso, ¿cierto? Tengo lo que lo que estoy mostrando acá de último. Pero vean que a ambos lados tengo m sub 0. Lo puedo cancelar, ¿sí? Porque no se está sumando nada ni nada. Simplemente lo puedo cancelar sin ningún problema y obtengo esto. Aquí, aplicando logaritmo natural, en este caso, puedo bajar este exponente y obtengo que menos k por 11 es igual al logaritmo natural de 1 menos el logaritmo natural de 2. ¿Sí? Obtengo esto. ¿Qué quiero? Saber quién es k para poder obtener bien el modelo. Si nos fijamos acá, ¿qué es lo único que nos falta para saber cuál es el modelo adecuado? Saber quién es ese k. Entonces, quiero saber quién es k. Entonces, primero, ¿cuánto es logaritmo natural de 1? Eso es 0. ¿Por qué? Te voy a explicar acá en este recuadro. Supongamos que el logaritmo natural de 1 es a. Entonces,
aplicó Euler a ambos lados, entonces sería Euler a la logaritmo natural de 1 es igual a Euler a la A. Pero Euler a la logaritmo natural de 1 es 1. O sea que 1 es igual a Euler a la A. ¿Y cuál es el único caso en el que Euler a la A es 1? Cuando A es igual a 0. Recuerden, siempre que tenemos un número elevado a una potencia, elevado a la X, si eso me da 1, si el resultado de eso me da 1, es porque X es 0, siempre. Listo, entonces acá simplemente tengo que menos K por 11 es igual a menos logaritmo natural de 2. Como tengo un menos a ambos lados, simplemente lo elimino. Entonces K es igual a logaritmo natural de 2 dividido entre 11. Entonces, ya paso a la forma general y voy a reemplazar. Vean que acá ya no aparece la K, sino aparece el logaritmo natural de 2 sobre 11. Aquí voy a hacer algo para que quede mejor expresado y es, sabiendo que Euler a la logaritmo natural de 2 es simplemente 2, entonces me queda una forma funcional, un modelo más bonito, por decirlo así, que tiene menos cosas, que da 2 a la menos t sobre 11. Entonces, este es el modelo con el que decae la masa de ese isótopo como una función del tiempo. Entonces, vamos a responder esa pregunta que nos estaban haciendo ahí. Esperen que, bueno, ¿cuál era la pregunta? La pregunta era transcurridos, que se dio la preguntita para que la tengamos acá. ¿Cuál debe ser la cantidad inicial? Ah, bueno, nos están preguntando por m sub 0, ¿sí? Entonces, m sub 0, nos están preguntando por m sub 0. Y sabemos que transcurridos 18 años, entonces vamos a reemplazar acá en el tiempo 18 años y sabemos que cuando son esos 18 años, la masa de ese isótopo es de 200 gramos o de la cantidad de isótopos que haya es de 200 gramos. ¿Sí? Entonces, ese 200 lo vamos a reemplazar ahí. Entonces tenemos lo siguiente. M sub 0, que es lo que yo quiero saber, la masa inicial de esos isótopos, por 2 a la menos 18 sobre 11. ¿Por qué 18? Porque el tiempo es 18 y es igual a 200. ¿Por qué 200? Porque me dicen que el total de la masa de esos isótopos cuando dan 18 años es de 200 gramos. ¿Sí? Entonces de acá paso a dividir ese 2 a la menos 18 sobre 11 para saber quién es m sub 0. Recuerden que cuando tengo un exponente negativo en el denominador, lo puedo poner arriba en el numerador, pero con un exponente positivo, ¿sí? O sea que sería simplemente 200 por 2 a la 18 sobre 11. Cuando yo realizo eso, me doy cuenta, cuando realizo esa operación, me doy cuenta que eso me da 721,76 gramos. Bien, entonces, transcurridos 18, bueno, según estos datos, ¿cierto? Según estos datos que me daban, que a 18 años hay 200 gramos, la cantidad inicial que yo debería tener es, en gramos de esos isótopos es 721,76 gramos. Y listo, eso era todo lo que les quería mostrar. Acá ya había un ejercicio propuesto, es básicamente lo mismo. Si quieren, pues no sé, toman un pantallazo para que lo intenten resolver en sus casas y listo. Espero que, bueno, entonces, bueno, muchas gracias por su asistencia. Entonces, espero que les sea muy útil este taller para la resolución de la guía y para realizar las actividades. Y listo. Bueno, esté muy bien. Nos vemos mañana. Mañana voy a estar en asesoría de 4 a 6. Si quieren estar ahí. Esté muy bien.
Bueno, es con mucho gusto.